es naturalmente sobrenatural. ¿Te gustaría tomar buenas decisiones todo el tiempo? Mi invitada dice, es simple. ¿Te gustaría aprender? Sabes, mi invitada era instructora en el Rhema Bible College y me dijeron unos amigos que se graduaron que el mejor curso en Rhema era el que ella enseñaba, el pacto de sangre. Dame una clave, Karen. Bueno, creo que tal vez es un pacto impresionante, y si tuviera que dar una clave sería el hecho de que la sangre de Jesús nos redimió todo lo que Adán perdió. Sabes, la vida está en la sangre, y fue la sangre de Jesús que lo redimió para nosotros, y ahora estamos en la misma posición con Dios que Adán tenía, porque Jesús rasgó el velo entre el hombre y Dios. Erradicó el pecado, nos dejó entrar a la sala del trono. Sabes, te gusta enseñar como Jesús enseñó. Dame un par de cosas que Jesús enseñó en relación con la oración. Bueno, una de las cosas que oró, claro, fue la oración de la consagración. Cuando Jesús enfrentó la decisión más difícil de su vida, tuvo que orar, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si intentamos tomar una decisión, debemos orar así también. Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Pero no debe confundirse con la oración de fe, que es algo que... La oración de fe cambia algo. Así que no oramos si es tu voluntad en cuanto a la sanidad, por ejemplo, porque sabemos que la voluntad de Dios es sanarnos. ¿Descubriste que cuando oras de la forma en que Jesús enseñó a orar, obtienes resultados sobrenaturales? Háblame de esa pariente tuya con la terrible enfermedad en la mano. Estaba hablando con esa persona y de pronto noté que en sus manos tenía esa especie de sarpullido y se veían rojas, y me dijo que lo tenía en todo su cuerpo. Nunca le había pasado algo así, pero eso la ponía muy mal. No podía dormir, no podía descansar, le daba comezón y todo eso, y le dije, bueno, no tienes que tenerlo, ¿sabes? Creí en las palabras de Jesús, le impuse las manos, y cuando nos despedimos ella no se veía diferente, pero me contactó al día siguiente y dijo, gracias, he sido sanada en todo mi cuerpo. Es maravilloso. Ya no tengo sarpullido. ¿Sabes? Aquí tengo una cita de algo que dijiste, Karen. Dios tiene planes para ti. No los guarda de ti, sino para ti. ¿No es buena noticia? Lo es, explica un poco. Bueno, en Jeremías 29:11 dice, sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amo ese verso. En primera te dice, que hay un plan, gracias a Dios. Y ve, ¿alguien sabe lo que es? ¿Sabes? Muchos estamos buscando el plan de Dios, inquiriendo su dirección para nuestra vida, pero Él tiene un plan. Efesios 2 dice que lo preparó de antemano. Él te creó para buenas obras y para andar en ellas. Y cuando lo buscamos, podemos acceder al plan. Y así lo seguimos y estamos en su voluntad perfecta para nuestras vidas. Dices que podemos tomar decisiones de Dios que serán perfectas en sí. Podemos saber qué quiere que hagamos cada una de las veces. Y dices que tenemos un ayudador. Tenemos lo que llamo la guía interior. El Espíritu Santo está ahí para llevarnos y guiarnos y ayudarnos en cada paso del camino. Tú enseñas que sí podemos tener la opinión de Dios en las decisiones todas las veces. ¿O qué tipo de decisiones? ¿Solo las que te cambian la vida o las de día a día? Creo que ambas, ¿sabes? Obviamente necesitamos oírlo para lo importante. Me caso con esa persona, me mudo a esta ciudad, acepto ese trabajo, ¿sabes? Las grandes. Pero también las pequeñas, y en serio, debemos practicar con las decisiones diarias, como, Señor, ¿debo girar a la izquierda o a la derecha aquí? ¿Debo hablar con esta persona o no, no? Y el Espíritu Santo te dará instrucciones y dirá, ve para allá, haz eso. Y si practicas el escuchar al Espíritu, Él te llevará y guiará en lo pequeño para que estés listo para oírlo en las importantes y puedas tomar las decisiones correctas. Yo conozco personas cuyas vidas dependían de escuchar a Dios y hacer lo que Él decía. Cuando volvamos, quiero obtener más de esas claves de cómo tomar buenas decisiones todas las veces. Y es simple. Ahora volvemos.
De claves para que podamos en serio entender Sí. cuál es la voluntad de Dios, porque muchas personas están casi paralizadas por Sí. el temor de hacer algo equivocado, así que no hacen nada. Sí. Y se pasan toda la vida haciendo nada. Y tenían todo un destino enfrente. Una de las claves de las que hablas es: determina que vas a ser guiado por Dios y nada más. Todos a quienes conozco quieren ser guiados por Dios, quieren oír su plan, quieren obedecerlo y moverse, pero no necesariamente saben la vía a tomar. Pero cuando determinamos que vamos a ser guiados por Él, es decir, Padre, no voy a hacer nada hasta que te escuche, eso requiere varias cosas de nosotros, pero hay que buscarlo, ¿no? Y si estás ante una decisión importante o buscas la dirección de Dios, tienes que decidir, en primera y lo más importante, voy a buscar a Dios sobre esto y nada más. Tomamos decisiones basadas en dinero, tomamos decisiones basadas en falta de dinero, tomamos decisiones basadas en las circunstancias, en los sentimientos, en las opiniones de otras personas, o hacemos una lista de pros y contras, ¿no? Y recordemos que Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Nuestro entendimiento es una cosa, pero entendemos en una forma muy limitada, ¿no crees? Entonces, dame un ejemplo de cómo esa tragedia impactó a tu familia. ¿Cómo se desarrolló? Cuéntame. Sí, bueno, sabes, cuando tenía 37 años y mi primer esposo tenía 37 años, él murió. Pastoreábamos una iglesia. No estaba enfermo y de pronto se fue a casa con el Señor. Mis hijos tenían 12 y 13 años y puedes imaginar que tenía decisiones importantes que tomar diario, todo el día. Y en lugar de aceptar consejo de otras personas, que es importante y bueno, pero necesitas sopesar todo lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Así que pasé tiempo extra en la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablándonos. Y así es como salí de todo eso. Tenía que pastorear nuestra iglesia y criar a hijos adolescentes. Y en verdad necesitaba la palabra del Señor en mi vida más que nada. Y tal vez me centraba al decidir. Sin mencionar que aunque lo resolviste, pues era necesario, viniendo de tu esposo, que era un graduado de Rhema también, Sí. Y viniendo de ese pasado, cuando algo así pasa, no se supone que deba pasar. Claro. Y además de tener que aceptar que tu esposo había muerto de pronto y tener que criar a 2 hijos y pastorear una iglesia. Sí, así que pasé tiempo analizando su palabra y me refiero a leerla mucho, a meditarla, ¿sabes? Hay una escritura en el Salmo 119 que dice: Señor, si no fuera por tu palabra, habría perecido en mi aflicción. Y así estaba. Lo leí como una niña que aprende a leer, pasé mi mano por la página porque la Biblia es Dios hablándonos. Y así aprendemos a reconocer su voz. Háblame un poco más sobre eso, porque esa es la clave: reconocer la voz de Dios. ¿Cómo dijiste que practicaste? Pero dime más sobre eso. Bueno, piénsalo, si la Biblia es Dios hablándonos, entonces necesitamos oírlo cuando nos habla. Y si nos familiarizamos con la Biblia, si la leemos mucho, encontraremos cómo lleva a las personas, cómo guía a las personas, cómo Él suena. Y yo uso esta analogía porque oí una vez que en el Departamento del Tesoro entrenan a sus agentes a reconocer billetes falsos al darles billetes reales. Y ellos los tocan, los huelen, los ponen bajo un microscopio y los ven mucho tiempo. Así se familiarizan tanto con el real, que si uno falso les llega, lo notan de inmediato. Y nosotros como cristianos, como creyentes, como personas que amamos a Dios, debemos entrar a la palabra de Dios mucho, entender lo real. Y si llega una idea falsa que el diablo trae o es tu propia voz, lo reconocemos de inmediato. Ahora, estabas tratando de decidir algo. ¿Y qué te decía Dios que hicieras? Cuando pastoreaba nuestra iglesia después de que mi esposo falleció, Dios me habló de mudarme a Tulsa. Y yo no quería, porque me encanta el noroeste y mi familia y amigos estaban ahí, y Tulsa está en el medio oeste y, ¿sabes? Hice mi lista de pros y contras, y bajo pros decía, porque Dios lo dice. Y bajo contras decía, porque yo no quiero mudarme ahí, mis amigos y mi familia están aquí, y la lista de contras tenía como 10 cosas, y la lista de pros tenía una. Y si hubiera obedecido la lista de pros y contras, habría ganado contras. No iría y estaría fuera de la voluntad de Dios. No podemos necesariamente decidir por nuestra idea de pros y contras. ¿Y cómo resultó? Resultó bien.
Me mudé a Tulsa y terminé enseñando en Rema y viajando por todo el mundo y predicando, así que quién sabe dónde estaría si no hubiera obedecido a Dios. Si no hubiera determinado seguir a Dios y a nadie más. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre oír su voz audible o su dirección? Todos buscan su voz audible. Sí, es cierto. La mayoría debemos guiarnos por el testimonio interior. Sabes, la Biblia nos enseña que somos seres trinos, vivimos en un cuerpo, tenemos un alma, pero somos un espíritu. Y esa parte de nosotros, el espíritu, la parte nacida de nuevo, es como Jesús. Es como Dios, y así somos hechos para escuchar su voz. Él dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y fuimos hechos para reconocer su voz, pero la oímos como una instrucción desde el hombre interno, desde el Espíritu Santo nos habla. Entiendo, dame un ejemplo de una dirección cuando conducías tarde en la noche. Sí, una vez estaba en la I-5 conduciendo y en mi familia, si estás cansado al conducir, estaba sola. Nos estacionamos al lado de la carretera y dormimos y estaba cansada, me orillé, incliné el asiento y me dormí. Y no sé cuánto tiempo dormí, pero de pronto el Señor me guió. Tuve un testimonio interior que me despertó y me senté derecha y sentí al Espíritu Santo decir, muévete ahora. Así que acomodé el asiento, encendí el auto y me fui. Y en verdad ese es el final de la historia, que resultó bien porque no pasó nada malo. ¿Quién sabe? Tal vez un camionero adormilado podría salirse del camino justo ahí y aplastar mi Honda como un bicho. Así que escuché al Espíritu Santo, me dio un testimonio interior y yo obedecí. Háblame sobre la experiencia de tu hijo cuando aprendiste lo importante que es, y tú escucha esto, cuidar tu boca. Sí, es una de las claves para oír la voz de Dios, porque necesitamos estar seguros de que nuestras palabras concuerden con la Biblia. ¿Sabes? Porque la Biblia es lo que seguimos, es el mapa para nuestro destino. Y si hablamos lo opuesto, alguien va a su lugar de oración y dice, Señor, ayúdame, dirígeme, guíame, déjame conocer tu dirección en mi vida. Y sale de su lugar de oración y le preguntas, ¿entonces qué vas a hacer? Y dice, no lo sé, no puedo oír a Dios. Acaba de decir lo opuesto a lo que oró. Y obtuvo lo opuesto. Sí, exactamente. Estaba en último año de la universidad. Y todos le preguntaban, como a todos los graduados, ¿qué vas a hacer cuando termines? Y él no sabía. Y odiaba tener que decir, claro, no lo sé, porque oraba para saberlo. Y finalmente un día dijo, mamá, ya obtuve una respuesta. Cuando me pregunten qué vas a hacer después de tu graduación, voy a decir, lo sabré cuando llegue el momento. Así cumplía su palabra de acuerdo con la palabra de Dios. Me agrada. Sí. Muy bien. Cuando volvamos, vas a descubrir una de las claves más importantes y, ¿sabes? Se ha desenfatizado en nuestra sociedad. Sí. Y es una vergüenza que estés desenfatizando esto. Se llama lenguas sobrenaturales. Sí. Ahí está el poder. Ahora volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, otra clave para tomar decisiones correctas todas las veces simplemente es orar en lenguas sobrenaturales, o la Biblia se refiere a ellas como lenguas desconocidas. Dime por qué es tan importante. Bueno, es tu espíritu orando directamente a Dios. Sabes, la Biblia dice que cuando oras en lenguas no tienes entendimiento en tu mente y hay muchos beneficios de orar en lenguas. En primera, te hace audaz y en segunda, te ayuda a orar los misterios del futuro. Quien ora en lenguas está orando directamente a Dios en misterios. Y el futuro es misterioso para nosotros, ¿no? Y si estás buscando la dirección de Dios, preguntándole las decisiones correctas, cuando oras en el Espíritu, oras en otras lenguas, estás orando esas cosas en tu futuro. Es como cuando llegas allí, está listo para ti, Dios ya lo preparó. Y otra cosa, en Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda a orar cuando no sabemos orar como debemos. No sé tú, pero hay muchas veces que encuentro cosas que sé que debería orar, pero no sé por qué. Si conoces los síntomas, pero no conoces las causas, ¿no sería genial poder orar oraciones precisas del Espíritu, del Dios vivo, para cambiar las circunstancias de tu vida o la vida de un ser querido? Y pienso en Pedro el día de Pentecostés. Ese hombre negó al Señor 3 veces.
Y tal vez se sentía culpable y se sentía débil, pero fue al aposento alto con los discípulos. Cuando el Espíritu cayó, todos hablaron en lenguas y luego Pedro predicó y ganó 3,000 personas para el Señor ese día. Bueno, mi mensaje para ti es comienza a orar en lenguas, Sí, pero por supuesto. le dices a las personas, y creo que es fenomenal, cuando se van a dormir, vayan a dormir orando en lenguas. Explícalo. Fui ministro de niños por unos 21 años y tuve muchos niños que fueron llenos del Espíritu, oraban en otras lenguas y es emocionante y yo les decía, chicos, deben practicar. Así que les di un tiempo de práctica. Cada noche cuando se acuesten en la almohada, oren en lenguas. Y los adultos me oyeron enseñando eso a los niños y se acercaban a mí y decían, ¿sabes? Me voy a dormir orando en lenguas y despierto conociendo cosas. Bueno, la Biblia dice que tienes que volverte como un niño Es pequeño. cierto. Ora por las personas ahora que son nacidos de lo alto porque es el único requisito. Nacer de nuevo, ¿tú crees que Jesús murió por tus pecados? Su sangre te limpió de ellos, te arrepentiste, pediste a Jesús que sea tu Señor si eres tú. Pide que reciban la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y por cierto, puedes ser llenado del Espíritu Santo sin hablar en lenguas, pero podrías hablar en lenguas si estás lleno del Espíritu Santo. Sí, Hazlo. y es fácil, es un don de Dios. Cuando alguien quiere darte un regalo y lo tiene así, ¿qué haces? Lo tomas. No tienes que calificar para eso, no tienes que ganártelo o merecerlo. Es algo que te da Dios. Y Dios ha puesto a su Espíritu Santo en la tierra. Desde Hechos capítulo 2, verso 4, desde ese día de Pentecostés, para nosotros es un regalo y no es difícil de recibir. Lo único que necesitas es repetir esta oración conmigo. Padre Dios, Padre Dios, te pido el don del Espíritu Santo. te pido el don del Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu, Con la evidencia de hablar en lenguas. con la evidencia de hablar en lenguas. Lo recibo ahora. Lo recibo ahora, En el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Es así de fácil. Ahora sí, pero no puedes hablar español sin que cooperes con tu boca y tus labios, ¿cierto? No puedes hablar, no viene de aquí esta vez donde se revelará, viene de aquí, de tu vientre. Por lo tanto, no lo escucharás hasta que hagas tu parte y Dios hará lo suyo. No puedes hablar español a menos que articules las palabras que vienen de tu cerebro. No puedes, no sé cómo. Perfecto, es desconocido. Comienza a hablar tan rápido como puedas en un lenguaje en el que no hayas sido instruido como un niño ahora. Y si no comienzas a hablar, nadie lo hará por ti. El oído de alguien se abrió en el nombre Gracias, de Jesús. Jesús. Oye, esto en verdad es sobrenatural, Karen. Pero si alguien se equivocó, sabe que se equivocó, ¿está acabado? No. Bien. Y todos fallamos. Nadie Claro. ha hecho todo perfecto. Y al diablo le encantaría que creyeras que estás descalificado o que era tu única oportunidad y se acabó para ti. Pero es un mentiroso. Y la Biblia nos muestra algo, nos muestra a personas que tuvieron otra oportunidad. ¿Sabes? Mira a Moisés. Mató a un egipcio y pensó que su tiempo de ser el libertador había acabado, pero no. El plan de Dios para él era que siguiera. Mira, David. Mira, David, estamos hablando de que durmió con la esposa de otro, la embarazó, mató a su esposo, bueno, ¿Y crees que tú hiciste algo malo? exacto. Y aún así, en el Nuevo Testamento lo llama un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Se arrepintió. Y si fallaste, si sientes que te saliste del camino, Dios es suficientemente grande para volverte al camino. Bueno, yo quiero que ores ahora por las personas, ahora. De acuerdo. Padre, venimos a ti. Yo vengo a ti en nombre de los que tal vez han fallado, tal vez se salieron del camino, tal vez fueron en la dirección incorrecta. Y Padre, yo te pido que les des imparticiones divinas, la verdad y la revelación, y ellos pueden pedirte perdón, pueden seguir tu plan en su vida. Aún las personas, oro porque tú seas capaz de recibir el perdón de Dios y que sigas adelante, porque Él sabe cómo regresarte al camino. En el nombre de Jesús. Y mi forma de decir lo mismo es que te sacudas el polvo, las cosas horribles y digas gracias por tu sangre, me arrepiento, Jesús. Sí, pero lo debes recibo. arrepentirte. No me malinterpretes, significa un cambio de acción. Lo lamentas, te arrepientes y te diré, no perderás un paso de lo que Dios tiene para ti en Sí, tu vida. sí. Estás listo para caminar en tu destino. Y Dios me dijo que te dijera eso ahora. Ese es su Sí. mensaje para ti. Gracias, Señor. Gracias al Señor.